Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Filmmakers, en el que queremos compartir la experiencia del trabajo dentro del cine y del audiovisual de las mujeres. Hoy vamos a aprender en este espacio que lo hacemos cada miércoles, el último miércoles de cada mes a las 6 de la tarde. Hoy tenemos a una gran invitada y vamos a aprender de la mirada de Dani Granja. Ella es guionista de algunas películas, entre las que se destacan Sumergible, de Alfredo León León, Nosotros, mi papá y el perro, de Pablo Arturo Suárez. También, además de ella, asesorado a películas como La mala noche, de Gabriela Calvache, y Uy, oh, sácame a pasear, de Micaela Rueda, que a propósito les cuento que esta peli de La Mica se estrena el 24 de septiembre a nivel nacional en todos los cines, entonces están invitadísimas, invitadísimos a asistir al cine y ver esta gran peli. Y bueno, también Dani, además de todo esto, ella ha sido lectora en Dino Laurentiis Universal Pictures y de Eclectic Pictures en Los Ángeles, Estados Unidos. Además, es catedrática. Actualmente estudia su PhD en literatura también en Estados Unidos, ahora mismo está conectada desde allá. Y bueno, ella además le encanta estudiar, así que estudió sociología, luego hizo una maestría en antropología audiovisual y finalmente hizo su maestría también en guión en el New York Film Academy. Entonces, bueno, damos paso a la invitada. Bienvenida, Dani. Por invitarme. Es un gusto estar ahora con ustedes. Me encanta este proyecto que tienen en todo sentido, ¿no? Para conocernos más, para saber qué es lo que pensamos las mujeres que estamos haciendo cine o detrás de las mujeres que hacen cine. Me parece muy interesante. Les felicito por esta iniciativa. Chévere, muchas gracias también por aceptar la invitación. Justamente porque el mundo del guión, justo hablamos hace un ratito con Dani, que el mundo del guión siempre está tras bastidores, ¿no? Es como, no es la parte espectacular, no es lo que uno no se acuerda ni siquiera de nombres de guionistas de grandes películas, pero los guionistas son muy, muy importantes y las guionistas son primordiales para cualquier producto audiovisual, sea cine, sea incluso video, series, es como la piedra angular. Entonces, bueno, Dani, para empezar quería hacerte una pregunta que sería que si tú fueras un género de cine, ¿cuál serías y por qué? Si fuera un género sería horror, sin duda. Me gustan muchísimo las películas de miedo. Creo que mi primer acercamiento real al cine fue a través de las películas de miedo de los 80 y los 90, las slasher movies. Y creo que es un género que promete mucho, que es un género bastante rígido en términos de cómo se cuenta la historia, bastante difícil de hacer, ¿no? Porque necesariamente tienes que asustar un poco al público, tener un poco de sorpresa, tener un poco de suspenso. Entonces, estructuralmente en la historia, en cómo escribimos el guión, es bastante rígido. Y sin embargo, hay todo un mundo ahí adentro que podemos explorar. Y puede haber discursos desde muchísimas áreas que pueden estar contenidas en este género. Y además a mí me gusta mucho asustarme, me encanta asustarme, me cuento historias yo misma para asustarme antes de dormir. Y claro, sí, horror es mi género. Qué bien. ¿Y cuál es tu peli favorita de terror? Uf, eh, creo que mi película favorita de terror es El Exorcista, eh, Ujú. pero creo que últimamente se está haciendo un cine de terror muy bueno. Hubo una época, creo yo, como a finales de los 90, en la que el cine de terror se volvió como, después de Blair Witch Project, se volvió muy como found footage, ¿no? Ujú. Y eso a mí me gustó The Blair Witch Project, pero pienso que se utilizó muchas veces ese formato y dejó de ser tan original. Claro. Pero ahora se está volviendo a contar historias de terror más interesantes. Por ejemplo, Get Out o It Follows, que es justamente lo que decía antes. Son películas muy buenas, son películas que asustan, son de terror, son de género de terror, pero tienen ahí dentro todo un discurso, tienen ahí dentro todo un subtexto que la audiencia puede ver, puede leer y después puede incluso debatir, ¿no? Y conversar. Claro, qué chévere. Sí, yo no puedo ver terror. A mí me encanta, lo puedo ver, pero de una forma técnica, porque yo sí me asusto y me quedo 2 semanas asustada y no puedo. Pero me parece súper, súper chévere las pelis de terror. Y bueno, quería preguntarte, Dani, dentro de todo este universo, ¿no? De que puedes elegir dentro del cine ser directora o ser directora de foto o productora,
¿Por qué elegiste ser guionista? Es como una historia un poco larga. Cuando salí del colegio yo quería estudiar literatura porque quería ser escritora. Pero pasó que comencé a estudiar sociología, me gustó mucho, me gradué de socióloga, pero siempre tuve esto de quiero escribir y también me gusta el cine. Cuando estaba en el colegio, todos los compañeros y compañeras fuimos a ver alguna película, creo que era, yo ni siquiera me acuerdo, pero una película de acción. Y un compañero dijo, esta es la mejor película del mundo, de la historia. Y yo pensaba, es una película entretenida, pero es mala. Y como soy una persona un poco rencorosa, creo yo, me metí a querer saber de cine solo para poder decirle a esta persona que ni siquiera me acuerdo quién era. No tenías razón, es una mala película. Puede ser que nos guste, pero está mala. Entonces, esto mezclado con mis ansias de escribir, llevaban necesariamente al guión. Entonces, después de estudiar sociología, hice este diplomado de antropología visual y ahí se hizo muy claro que para la parte más artística yo no estoy cortada, no tengo estas habilidades, no me puedo imaginar, o capaz que imaginarme así muy dentro de mi cerebro sí puedo, pero no puedo no puedo poner en escena algo que me estoy imaginando. No tendría ni la menor idea cómo poner la cámara, dónde ponerla, cómo contar con este movimiento y con estas imágenes una historia, porque yo pienso que el guión es una herramienta para que después el director y la directora lleven esto a puesta en escena y se vuelva una pieza de arte. Entonces sí, mi interés por el cine y por la escritura es como que necesariamente convergen ahí en el guión. Claro, ¿y cómo crees que se ha alimentado tu escritura de guiones justamente con tu background, ¿no? Con esto de la sociología, la antropología, ¿qué de ahí has podido usar para escribir las pelis que has hecho? Pienso que hay una idea que es errada de que los guionistas tenemos una idea, escribimos el guión y ya está. En realidad, el proceso de escritura del guión es un proceso que se asienta en la investigación. Entonces, lo que yo aprendí en sociología y lo que ahora estoy aprendiendo en mi doctorado en literatura es finalmente investigar, a tener suficientes herramientas y habilidades para saber cómo hacer una investigación rigurosa, porque obviamente es académico, ¿no? Aunque la investigación del guión no es una investigación académica, es un poco diferente. Tener esas habilidades para saber cómo por dónde ir, qué buscar, es necesario para después escribir un guión de calidad. Porque los guionistas no es que estamos esperando, o tal vez los buenos guionistas no es que están esperando a que llegue la inspiración y la musa y me siento a escribir y en una noche lo hago, sino que son procesos muy largos, son procesos investigativos muy largos. Que se alimentan tanto de la investigación que puede ser bibliográfica incluso. Si es que yo quisiera hacer una película de un astronauta, yo me tengo que ir a los libros, a investigar cómo es que los astronautas viven, a leer tal vez alguna biografía de algún astronauta, tengo que estudiar un poquito de física, qué sé yo, o sea, hay tanta investigación. Luego hacer entrevistas para poder escribir. Y pienso que esas herramientas yo las adquirí estudiando sociología. Y también pienso que hay una mirada de las humanidades, ¿no? Que sí que alimenta la labor del guión, porque en las humanidades finalmente aprendemos a escribir, aprendemos a ser críticos, y eso alimenta al proceso de escribir un guión. Claro, y también entender un poco cómo funcionan las dinámicas sociales, las personas, para crear personajes, como que sí tienes que entender un poco más, justamente para no escribir personajes acartonados y que tengan profundidad, que tengan capas. Yo creo que también todo este background tuyo te ayuda a justamente entrar cada vez más profundo, ¿no? Y tener personajes que sean cada vez más humanos y también más contradictorios, ¿no? Porque es algo que nos define también a los humanos. Entonces, qué chévere. Lo que quería, bueno, decirte es que nos cuentes un poquito el proceso de escritura, de coescritura de Sumergible, pero antes de eso quería mostrarles el tráiler de Sumergible, que también les invito a ver esta peli, está en algunas plataformas VOD, así que la que ustedes elijan, pues les invito a que la vean. Así que vamos primero con el tráiler y después la Dani nos va a contar un poco el proceso.
por favor, no me vaya a hacer nada. Es el Guadalupe, cambio, ¿me copia? Mamá, no me dejes solo, que el mundo me va a comer. ¿Y me puede ayudar? Decime que sí, por favor. Cumbia colombiana, auténtica. Tanta gente tan mala, cualquier rato me meten bala. Ya viste que no hay dónde ir, ¿verdad? ¡Vamos a salir de esta, cabrón! Chévere, Dani. Entonces, ahora, bueno, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escritura de esta peli. Fue un proceso sumamente interesante. Yo siempre voy a estar agradecida con el Alfredo que me trajo a este vuelo suyo. El Alfredo me contactó cuando él tenía ya una versión ya bastante trabajada, de hecho, tal vez una segunda o tercera versión del guión. Me contactó, me propuso que sea su coescritora y era la primera vez que yo iba a coescribir y fue un proceso sumamente enriquecedor, porque además de Alfredo es un muy buen escritor, es un buen director, es un súper buen tipo, entonces claro, la comunicación era clave, nos entendimos muy bien escribiendo, escribía yo una versión, después yo la revisaba y la reescribía, después yo la revisaba y la reescribía, y obviamente fue un proceso muy largo, investigamos también mucho sobre las personas que tienen estos oficios, sobre cómo se hacen los sumergibles, que además es que se busca mi historia de Google, es como, ¿por qué estoy investigando esto? ¿Cuántas toneladas de cocaína entran en un súper sospechoso? Te volviste peligrosa por tus Claro, búsquedas. ajá, sí, va a venir el FBI, ¿usted por qué está buscando eso? Así como, entonces, fue un trabajo súper enriquecedor, bastante largo, porque lo que pasa es que en Ecuador, y yo pienso que esto pasa en cinematografías más pequeñas, ¿no? Los procesos se estiran tanto porque hay toda esta necesidad de buscar fondos, ¿no? Para poder hacer finalmente la peli. Entonces es constante búsqueda y lamentablemente durante este largo proceso a veces no se sigue desarrollando el guión. En el caso de Sumergible revisábamos el guión, nos dábamos unas pausas porque además cada uno tiene que comer, pues, entonces estábamos ir de vuelta a nuestros trabajos, nos dábamos pausas, volvíamos a revisar, después yo vine a vivir acá a Cincinnati y bueno, hicimos como bastantes versiones. Cuando ya está una versión más avanzada también es bastante bueno que otra gente lo lea, que otros directores y directoras, escritores que los lean y que nos den notas. Entonces también estábamos como alimentándonos de eso, de las miradas de los productores. Entonces el proceso de coescritura fue sumamente agradable. Yo pienso que aprendí muchísimo a escribir, porque además, claro, habían comentarios, bueno, tú siendo una mujer escritora, ¿cómo le escribes a la reina, por ejemplo, que es este personaje, ¿no? Pero también estaba todo esto de que finalmente tienen que ser personajes verosímiles. Estamos hablando de 4 personas que están ahí atrapadas y entonces había que no perder de vista la importancia que en esta película tiene la trama y que tiene el suspenso y al mismo tiempo hacer trabajo en los personajes. Sí, a mí me encanta coescribir. Creo que me gusta más coescribir que escribir mis propios proyectos porque hay también esta presión, ¿no? De la otra persona que está esperando que tú le des el borrador y te estás alimentando constantemente de cómo estas otras personas escriben y eso hace que tu escritura mejore. Claro. Pero ¿y cómo manejas, por ejemplo, justo me dices que la relación fue súper buena también con otras directoras y otros directores, pero ¿cómo logras el trabajo en equipo? Que a veces es difícil en la parte creativa, ¿no? Porque puede ser como que sí, a veces uno tiene una idea, el otro otra, ¿y cómo haces para compaginar esto? Uh-huh. Yo he trabajado con escritores que son también directores. He trabajado con la Gaby, con la Mica. Entonces,
la visión que tienen los directores va a ser siempre como una especie de un paso más adelante de la visión que puedo tener yo. Porque ellos también ya están pensando, bueno, ¿cómo voy a poner en escena esto? Y me acuerdo en el caso del proyecto del Alfredo, cuando leía y hemos trabajado con la Gaby, que hay esto de qué lindo que escriben, porque escriben tan visual. O sea, yo ya como que ya me imagino así como es el plano, qué sé yo. Mientras que yo me centro en el drama. Y es importante saber que drama no es lo mismo que melodrama, o sea, no es como la telenovela, ¿no? Sino en que haya drama, en que haya conflicto, en que los personajes vivan su conflicto y ese conflicto se exprese a través de sus acciones y a través de la trama, porque puede haber personajes muy interesantes que tienen buenos conflictos, pero si yo como audiencia no estoy viendo la trama, el camino por el que va este personaje, no voy a entender su conflicto. Si es que escuchan gritos por ahí, es que es mi hijo que está jugando. Entonces, siempre que he trabajado con coescritores, he estado un poco como a la espera de las señales que pueda haber en estos términos como más visuales y de puesta en escena, pero siempre tratando de anclarles en, hey, este conflicto necesita ser pulido. Este personaje necesita desarrollarse más. Este tema estructural no está funcionando. O sea, si es que, por ejemplo, en una película como Sumergir, que es más un thriller, esto es una coincidencia, no puede pasar. Esto es un accidente, no vale que sea así. Tienen que ser acciones y repercusiones de las acciones. Entonces, yo siento que soy un ancla al drama. Entonces, obviamente, como que compaginamos, ¿no? Entonces, es una escritura que fluye más porque una persona está como más atenta de un aspecto de la escritura y la otra de otro aspecto, entonces se va alimentando. Claro, es muy chévere como que tú estás justamente anclada en la historia, en la trama, en todo lo que va pasando, en los puntos de giro, y por ahí el director o la directora están pensando en otras, ¿cómo dices? Como la puesta en escena, van un paso más adelante, pero también siempre es bueno que en el guión uno le agarre el caballo para atrás para poder regresar justamente a esta parte de la trama, ¿no? Entonces, bueno, quería que también me cuentes un poco, eso no mencioné, la Dani también está en Incubadora, que es un proyecto para desarrollar películas, desarrollar productos audiovisuales, que también hace la Sole Santelicis, que fue nuestra primera invitada de aquí en Filmmakers. Entonces, igual quería que la Dani nos cuente un poco el proceso de una serie web que realizaron, también la escritura, y cuál es la diferencia entre escribir una peli, escribir un corto y escribir una serie. Entonces, ahí cuéntanos un poco de eso y después vamos a ver uno de los capítulos. Sí, yo me quiero pensar que soy escritora de pelis. No, hay un montón de tiempo que llenar. Yo escribo de una manera bastante clásica, vamos a decir, tradicional. La escuela en la que yo vine es de acá, entonces yo escribo a lo gringo, cuestiones muy lineales, muy estructuradas. Pienso firmemente que si uno quiere romper las reglas, primero las tiene que conocer muy bien. Y para conocer las reglas del guión, tiene que haber uno escrito unos 10 guiones, vamos a decir, tal vez 15. Ahora sí voy a meterme a romper las reglas, ¿no? Entonces, la escritura de una película implica en la estructura, implica una búsqueda de momentos en los que pueden sucederse los cambios que tiene el personaje. En la escritura de una serie, estos momentos son bastante diferentes. Y además, como han ido cambiando las series, últimamente con todas las plataformas que tenemos, y con TikTok y con YouTube, han cambiado muchísimo el quehacer del storytelling, ¿no? Del contar historias. Ya no es tan estructurado, ya no es tan tradicional. Entonces, las series han cambiado muchísimo. Ahora, particularmente para esta serie web, lo que hicimos fue tratar de hacer una historia que se pudiera contar durante la pandemia. Entonces, y no sé si o sea, la Sole es la que como que más como se emocionó con este proyecto, porque ella siempre plantea estas nuevas maneras de producir, ¿no es cierto? Nuevas formas de producir, en las que no estén, él está mi hijo, en las que no estén involucrados grandes presupuestos, en las que no se esté movilizando muchísimos recursos, sino una cuestión mucho más sustentable, más sostenible, más no sé, más real, creo yo. Entonces, en esta serie web que hicimos, fue interesantísimo porque nos basamos un poco en un proyecto que yo tuve hace muchísimo tiempo, hace como unos 10 años, que se llamaba Tú no estás aquí. Y la idea de este proyecto era una pareja
que uno vivía, la mitad de la pareja vivía en París y la otra mitad en Los Ángeles, y lo único que la audiencia veía es exactamente lo que ahorita están viendo, es decir, dos caras flotantes hablando y peleándose y discutiendo. Teníamos alguna vez que baja la pantalla, entonces de todo negro y cosas así. Entonces, partiendo de ese proyecto, pensamos hacer algo durante la pandemia, durante el encierro, y lo que hicieron la Sole y los directores y los actores y toda la gente, el chavito en arte, o sea, fue estupendo, porque lo que logramos hacer es contar una historia que los actores se filmaban con sus celulares, tenían los guiones, había muchísimo feedback de parte de los actores para ellos hacerse al personaje, o sea, era un poco distinto, no era que yo voy a hacer un personaje que está completamente, o que un actor va a necesitar con muchísimo trabajo para llegar a ese personaje, sino que nos alimentábamos de los que iban a ser los actores para poder perfilar los personajes más como ellos. Y finalmente yo creo que tuvimos mucho éxito, sí, o sea, puede ser que no hayamos tenido los millones de views, pero se contaron historias súper interesantes. El proceso de hacer también nos dejó ver que tal vez, no necesitamos tantos recursos para contar una historia, no necesitamos millones de dólares para contar, no necesitamos un catering que después se va a ir a la basura porque nadie lo comió, sino que podemos contar historias con los recursos que tenemos y pueden ser historias muy interesantes. Claro, y con una buena historia, ¿no? Justo con una buena guionista, en este caso yo creo que es súper importante lo que dices, ¿no? Pues se puede hacer productos de bajo presupuesto, pero la historia tiene que ser buena, la historia tiene que engancharte, tienes que ver una transformación de los personajes, tienes que pase algo, ¿no? Entonces, bueno, con lo que nos cuenta Dani, ahora sí les invito a todas y a todos para ver este es una de los capítulos de la serie. En Instagram lo pueden encontrar. Después les vamos a poner en los comentarios para que ustedes puedan seguirles también por Instagram, que tiene su propio canal, y puedan ver todos los capítulos. Entonces, por fin, veamos este capítulo. Caro, ¿estás ahí? ¿Y tú? En Guayaquil, pues amor, no pude viajar. ¿Qué pasó? Todo es un caos, nadie tiene idea de lo que está pasando aquí, esto es una locura. Lo que pasa es que tenías que haber viajado ayer, ¿no, Santi? Sí, amor, pero tuve que ayudar a mi papá, pues ¿qué más me quedaba? No podía desertarlo de esa manera, ¿sí me explico? Peor con lo que está pasando. Pero solamente es una demora, o sea, el plan sigue exactamente como lo habíamos planeado, ¿verdad? Ya hice espacio en el closet, ya puse tu cepillo de dientes al lado del mío. Hasta te compré ese cereal que te gusta, que es horrible. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo bueno? Que el último recuerdo que yo tengo de ti es de tu cama y de esa última mañana que estuvimos juntos antes de venirme. De nuestra cama, quieres decir, ¿no? Sí, de nuestra cama. Qué linda mañana, ¿no? Eso sí es un mañanero ya profesional, diría yo. Hasta me hiciste que me atrase a la reunión. Yo no hice que te atrases. Tú te atrasaste porque tú quisiste. El cuerpo te lo pidió. Yo me atrasé porque tú eres terrible. Yo no soy terrible, yo soy entusiasta, que es otra cosa. Oye, pero entonces le voy a decir a mi mamá que sí, que acepto. Voy a pasar la cuarentena ya con ella. ¿Que te invitó a que vayas al valle? Sí, me dijo para ir al valle. Pero que tú no le habías dicho que yo estaba yendo allá a quedarme ya contigo. Santiago, ya deberías de estar aquí. ¿Qué quieres que haga? Yo no he podido ir porque hay una pandemia en el planeta, ¿sí me explico? Pero tú no le has dicho a tu mamá que yo voy para allá, ¿verdad? Santiago, tú ya deberías de haber estado aquí desde hace rato. ¿Sabes lo que es extraño? Que tú me pongas como en el plan de moza. ¿Sí te has dado cuenta que tú haces eso conmigo? Me siento así como una moza, como que ando escondido, así, agachado. ¿Ah? Hablas huevadas. No son huevadas, es la plena. ¿Qué quieres que te diga? Yo te juro que yo no sé de dónde sacas todas esas cosas. Simplemente son verdad, pero ¿sabes qué? No vamos a hacer un problema ahorita de eso, no pasa nada. No, todo claro que no vamos a hacer un problema por eso, imagínate. Me alegro mucho. Ahora, ¿sabes qué? Cálmate, escúchame. Yo simplemente voy a esperar con calma a que pueda ir para allá. Tú quédate con ellos hasta mientras que te mimen ahí. Y cuando llego yo, hacemos un paso de mano
Y te mimo yo de ahí en adelante. ¿Qué te parece? Ya, ¿cuándo llegues tú? No sé, si es que vienes algún día. ¿Sabes qué, Santiago? Yo creo que tú no querías venir nunca. De hecho, creo que la pandemia te salvó. ¿Sí o qué? Dios mío, linda. Chévere. Si quieren ver más episodios, les invito en Instagram, es tú no estás aquí, es @ tú no estás aquí, y ahí pueden verlos. Bueno, Dani, quería que me cuentes un poco de este capítulo, cómo fue el proceso, ¿escribiste sola, fue en conjunto, cómo fue? Eh, no voy a decir que lo escribí sola porque no fue así. O sea, hubo muchísimo trabajo del Andrés Crespo en este caso, que en realidad fue con todos los actores después, ¿no? Entonces comenzó la idea, la idea, digamos, del arco fundamental de esta pareja, que se iban, como vimos ahorita, iban a estar juntos viviendo en Quito, pasando la pandemia, pero le agarra la pandemia, ¿no? Entonces no les voy a hacer spoilers, pero después hay 5 llamadas más en el que vamos a ver todo este arco, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un rato en una película. Nosotros conocemos al personaje y cuando nos levantamos de la butaca del cine, cuando se ha terminado la película, hemos visto todo su viaje, todo su trayecto. En este caso, en el caso de la serie, en esta serie son 5, en otras series son 6, en otras son 12, que vamos conociendo este camino, ¿no? Entonces siempre hay estas cosas en las series en ¿dónde vas a dejar el gancho? ¿Por qué la gente va a querer seguir viendo a este man? En el caso de la historia de la Gaviña y el Andrés, es porque queremos saber qué pasa con estos dos. Queremos saber su relación. Es como que fuéramos casi voyeristas viendo esta relación que tienen en las llamadas telefónicas, en las llamadas por videollamada. Entonces, los guiones los trabajé yo primero, después los leía el director, que en este caso fue el Sabas Trujillo, y los leyó el Andrés, y los leía Gaviña, y todos ellos tenían como mucho feedback y los íbamos cambiando. Hubo también muchísima apertura para que haya, para que digan lo que se les venía en ese momento a la cabeza a decir, ¿no? Que no se puede hacer con algunos actores, que sí se puede hacer con otros actores. Entonces, este caso creo que fue también mucho de la chispa que tenían ellos dos, que son amigos, ¿no? Entonces, ellos dos que se conocen, que ambos actúan. Fue un proceso muy interesante, un proceso además muy rápido, ¿no? Porque se nos ocurrió esto y dijimos, bueno, de acá a un mes ya tiene que estar, y comenzamos a trabajar porque se nos acababa la cuarentena y qué sé yo. Entonces, sí, fue un o sea, yo me acuerdo de ese proceso, me acuerdo de ver el primer episodio y estar súper emocionada, por más que era como guiones tan distinto escribir otros guiones, porque lo que básicamente estaba escrito era el diálogo y había muchísima importancia en el trabajo de arte que lo hizo el chavito, y había también mucha importancia en cómo vas a cortar este diálogo, ¿no? Si es que tú ahorita, por ejemplo, no haces, eran estos detallitos, ¿no? Así como esto tiene que estar aquí, y tratar de presentar a los personajes y que la audiencia los conozca a través de sus palabras y no de sus acciones, que es algo que es como lo opuesto a lo que nos enseñan en la escuela de guión, ¿no? Que sus acciones son las que hablan más. Entonces fue súper interesante, fue lindísimo proceso. Qué bueno, pero justo lo que decías, es esto, ¿no? De saber bien las reglas para poder romperlas. Entonces sí creo que es súper importante y justo te iba a preguntar qué creías de esto, de los manuales de guión, de todos estos libros de McGee, de Sidefield, de todos los libros que normalmente la gente que o bien está en una escuela de cine y está aprendiendo o aprende guión, o también autodidacta quiere aprender sobre guión. ¿Qué opinas de estas a veces recetas y de estos libros? A mí me gustan y creo que no es una opinión muy popular entre muchos guionistas, sobre todo guionistas de cinematografías más pequeñas, guionistas como más independientes. Claro que no están pensando en voy a escribir la siguiente película de Marvel. Creo que yo tampoco estoy pensando precisamente eso, pero sí estoy pensando, yo sí quiero escribir la siguiente película de Marvel. Entonces, yo pienso que los manuales de guión, los libros de cómo escribir un guión son muy buenos para comenzar a escribir, porque en estos manuales o en estos libros te van a dar ciertas reglas.
ciertas reglas que tú tienes que seguir. Y es como, imagínate aprender a manejar sin que haya semáforos y sin que hayan Calles. pares en las intersecciones, sin eso, casi calles, ajá. Entonces, a la brava, ahí es como mucho accidente, ¿no? Entonces, después de que yo aprendo a manejar en una calle, voy a aprender a hacer rallies o qué sé yo. Después de que yo aprendo a caminar, voy a aprender a correr y luego haré parkour si es que quiero. Pero yo pienso que estos guiones sí nos limitan. A veces tener limitantes, como por ejemplo en términos de guión, si es que yo de ley tengo que trabajar en 3 actos y mi primer acto tiene que durar 25 páginas y no más, esa limitante me va a ayudar a mí a buscar maneras de contar lo que yo quiero contar de una manera eficaz, que es algo que se pierde un poco de vista cuando estamos muy enfocados en romper las reglas, cuando estamos muy enfocados en ser el siguiente David Lynch o el siguiente Bergman, en lugar de buscar nuestra propia voz y luego siempre pensar que el proyecto es lo más importante. No mi nombre, tampoco el nombre de los directores ni de los actores, el proyecto siempre es el más importante. Y como decía esto hace un rato, los personajes después tienen su propia vida, después tienen su propia voz, van a tener sus reacciones y sus acciones. Entonces estos manuales sirven. Ya, a mí me gusta mucho Story de Robert McKee, que es chistoso porque se burlan mucho de Robert McKee en Adaptation de Charlie Kaufman, que es otro gran escritor. A mí me gusta mucho esa película. Pero yo pienso que es como una buena base, eso es como para construirte como guionista. Y eso, escribir mucho sobre siguiendo estas reglas para después ver cómo yo las puedo mover. También pienso que es importante leer guiones. Y hay ahora con el internet, o sea, hay todo, ¿no? O sea, puedes conseguir cualquier guión, leerlo, ver cómo está escrito y darnos cuenta a veces que un guión es bueno no necesariamente porque se lee como un cuento, porque los guiones no se deben leer como un cuento. Hay guiones que es un placer leerlos, hay otros guiones que no es tan bonito leerlos, pero tú te das cuenta que es un excelente guión. Y hablando de eso, creo que algo más que es importante al acercarnos no solo al guión, sino en general al cine y a la televisión, al contenido de televisión, es que no porque me gusta significa que sea bueno, que es justo este argumento que tenía mi amigo. Puede ser que me guste algo que es malo y puede ser que no me guste algo que es excelente. Entonces, sí, ver mucho cine, y además ver cine de todo tipo, ver cine independiente, ver cine europeo, ver cine gringo, ver cine latino, leer guiones, tratar de, si te gusta una peli, buscar el guión y leerlo. Y no está de más leer estos manuales, hay muchos, ¿no? Entonces me imagino que habrá unos que son malazos, pero los que ya están más establecidos, los que tú ves que qué sé yo, vas a comprarte por Amazon y están ahí como, sí, me ayudó a escribir. Claro, sí es importante. Lo que dices también de leer guiones, justo el otro día hablábamos contigo también esto de la importancia de leer el guión, la versión de guión, no el transcript de la peli, porque muchas veces uno busca en internet el guión de tal peli y de repente lee y es exactamente igual a la película. Y hay que saber que los guiones hay muchas versiones. O sea, justo quería que me cuentes un poco cuánto tiempo te demoras en hacer un guión, más o menos. Yo sé que depende del proyecto, ¿no? Pero más o menos cuánto se demora y saber cuántas versiones se hace para llegar a rodar una historia. Uh-huh. No pienso que hay como un número mágico. Nuevamente, o sea, depende de cómo sea el proyecto y qué cinematografía estamos hablando, se demora más o menos. En Ecuador nos demoramos años escribiendo un proyecto, pero ahora si es que sumamos las horas en las que en realidad estuvimos investigando y escribiendo el proyecto, ¿no es cierto? Acá en Hollywood, iba a decir acá en Estados Unidos, pero digamos en Hollywood, las películas más comerciales, por llamarles de una manera, son como un poco más una fábrica, ¿no? Entonces se espera que en 6, 8, 12 meses máximo ya esté el guión hecho, porque claro, también se espera que el guionista está solamente trabajando en eso, ¿no? No es que tiene como 3 trabajos más para poder vivir. Entonces, es la investigación, la manera en la que yo escribo y la manera en la que yo he enseñado guión es que hacemos lo que le llamo en inglés un beat sheet, que es parecido a la escaleta, en el que se establecen los puntos de la trama más importantes de la historia y dentro de esos puntos importantes de la trama vamos a ir viendo cómo está desarrollándose el personaje. Entonces no es que es solamente un ejercicio en trama, sino es de ambos.
Después del beat sheet ya se comienza a escribir escenas. Entonces, sí, de trabajo real, yo pensaría que un guión toma más o menos de 8 meses a un año. Ahora, en la realidad es muy distinto, ¿no? Porque si no hay un guión, Claro. no hay un proyecto. Y si no hay un guionista que esté dispuesto a trabajar gratis hasta que hay un proyecto, no hay un proyecto. Entonces sí pasa que hay veces que se escriben guiones muy rápidos y ya se comienza a hacer preproducción o se comienza a hacer desarrollo para tratar de buscar fondos y claro, los guiones están flojos y lamentablemente no es que se vuelve a reescribir, sino que ya se espera rodar con guiones bebés. Cuando digo guiones bebés, yo pienso que es como primera, segunda, tercera versión. Yo honestamente pienso que un guión que esté para rodarse debe ser después de la versión 12, 13, que tampoco está muy bien visto, ¿no? Entonces como que me cae mal, me caigo mal a todo el mundo, ¿no? O sea, si pongo versión 13, te dicen que bestia, ¿cómo has perdido el tiempo escribiendo tanto? Entonces es trampa, ¿no? Pones versión 5.8 y ya después si sumas es como ya escrito 20. Y es un proceso de reescritura y eso pasa también con la literatura, con la poesía. Escribir es reescribir. Una vez que está escrito hay que volver muchas veces para que esté rodable, para que la herramienta sea, como hace un rato decía, el guión es una herramienta, me gusta comparar el guión con un bisturí, porque pienso que, digamos, el cirujano, la cirujana va a utilizar el bisturí y el bisturí tiene que ser muy eficaz, muy preciso, muy perfecto para que se pueda hacer la incisión y no se dañe el paciente. El guión es así, tiene que ser muy eficaz, muy preciso para que la película sea buena. Entonces, como herramienta, yo tampoco puedo estar como con muchas preciosidades de, ay, es que esta escena, ay, es que esto que me imagino, o sea, estas cuestiones como muy preciosas, entre comillas, muy artísticas. No creo yo que funcionan muy bien con la verdadera labor de un guionista, que es una cuestión más artesanal, que es una cuestión técnica, y que sí, que se sigue procesos que son relativamente bastante rigurosos y meticulosos, ¿no? De aprender a escribir, de aprender gramática básica, escribir como en ortografía, o sea, pasa por todo esto. Claro, el formato también, que tiene un formato súper cerrado, que también es bueno. ¿Qué es lo que un poco me decías también? Cuéntanos, cuando hablamos, me contabas de esto cuando eras lectora, o sea, cómo funciona también allá en Estados Unidos, cómo se desecha y cómo se aprueba un guión allá, por ejemplo. Sí, bueno, no, yo fui lectora hace algunos años, entonces, bueno, la verdad es que los lectores tampoco, es que cambia mucho lo que hacemos, ¿no? El formato de un guión es súper importante y a mí a veces se me escapa como hay gente que dice, no, bueno, no es tan importante, es como es fundamental, porque al ser una herramienta, además es una herramienta que, claro, ahí la analogía del doctor con el bisturí no funciona, ¿no? Es una herramienta que la van a utilizar un montón de personas. Lo utilizan los directores y directoras, los actores, lo utiliza arte, todas estas personas. Entonces tiene que ser una buena herramienta. Mi hijo quiere decir hola. Hola. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Creo que no me escucha. Creo que no te escucha. No escucha porque... no escucha. Ajá, entonces... Entonces yo hablé y no me escucha. No te escucha. Yo no dije. Muy bien. Yo no dije en mi boca. Ok. Va a comer su snack de la noche. Y ya no sé en dónde me quedé porque, claro... Estábamos hablando justo del formato, ¿no? De esto Claro. que es un trabajo colectivo, entonces que lo va a leer la directora, lo va a leer la productora, lo van a leer los actores, y que es algo importante que se muestre, que tenga un lenguaje como muy claro, como tú mismo dices, muy preciso, muy objetivo de alguna forma, a pesar de que no es objetivo, es subjetivo, hay emoción, hay drama, pero de alguna forma es objetivo para que todo el mundo esté alineado en el rodaje. Exacto. Entonces, ¿cómo utilizas tú el formato? Es fundamental. O sea, ¿por qué está en mayúsculas? ¿Por qué tengo un paréntesis? ¿Por qué siempre tiene que estar en presente? O sea, hay todas estas reglas que se tienen que seguir que son súper, súper importantes. Cuando yo leía, yo he leído para estas dos productoras cuando estaba en Los Ángeles y luego leí para el laboratorio de la Orquídea.
cuando lo estaba haciendo el Sebastián Cordero. Entonces, el primer par de años, creo, no me acuerdo muy bien, lo leí sola, después también leí el Andrés Crespo. Es radicalmente diferente, porque al leer acá en Estados Unidos es como una fábrica también, ¿no? Entonces nos venían los guiones, si es que estaban fuera de formato, o sea, solo hacías así las páginas, si estaba algo fuera de formato, si alguía por ahí alguna letra que no era Courier, a la basura, no pierdes tiempo, porque es esta idea de si esta persona no sabe caminar, no va a poder saber correr, entonces se va. Y de ahí se leían las 5 primeras, si es que te aburrías de las 5 primeras, o sea, ni siquiera era como, tiene potencial. No, si es que no está bien escrito, si es que no está pasando algo, entonces si es que tú esperas que el primer punto de giro esté por ahí, por la página 10, que 15, si es que llegué a la 18 y todavía no está un buen punto de giro, se va. Que claro, otros, o sea, guionistas o directores que son mucho más reconocidos, se salen con la suya, ¿no? Pues porque ya tienen toda una carrera detrás, entonces obvio, pero yo no, porque no, obvio. Y de ahí, en cambio, en los festivales, sí estábamos buscando como historias que necesitaran todavía ser pulidas, o algo en la historia que pueda ser de verdad muy bueno, entonces esto es rescatable, entonces sí, que vaya este proyecto al laboratorio para que se pula más. Entonces recibíamos muchísimos guiones y la consigna era leerlos todos. Por más que no estén en formato, por más que no estén con buena estructura, por más, o sea, había muchísimos problemas, pero la consigna era leerlos todos. Que claro, a veces era como, esto en novela sería fantástico, o este guión para hacerlo una serie espectacular. Había otras veces que era como, no, voy a sacar el ojo y lo voy a dejar de pasar. Pero era súper rico porque sí que se encontraban, aunque sea era como una escena, o este personaje, qué personaje tan bueno, qué pena que no haya trama. Entonces son dos procesos muy diferentes, de dos cinematografías muy diferentes. Claro. ¿Y qué podrías decir, por ejemplo, qué debería tener un guionista? ¿Qué consejos podrías dar a alguien que está empezando a ser guionista o que quiere incursionar en el mundo del guión? No sé si mi respuesta es pesimista o es optimista. Pero mi primer consejo sería, no creas que no creas que vas a descubrir la agua tibia, no creas que vas a escribir una obra de arte. Suena al huevo, así como ubícate y no mentira. No, está bien, pero está bien. Pero sí, porque por esto que hablábamos antes, o sea, sigue las reglas, encuentra tu voz y luego comienza a buscar ser ese David Lynch, o a buscar ser ese que rompe los esquemas, o a buscar estas como, no sé, como nuevas maneras de contar historias, porque al fin y al cabo lo que hacemos, todos los que hacemos cine somos storytellers, se dice en inglés, ¿no? Contamos historias. Y la primera parte de contar esas historias es el guión, entonces, si te gusta contar historias, cuéntalas. Pero tampoco pienses que esa historia va a romperle la cabeza a todo el mundo, tampoco pienses que esa historia va a ser lo máximo, sino como cuenta lo mejor que puedas, haz una buena herramienta, y por eso decía como que se ubícate, sí, es que la aspiración de alguien es solamente ser guionista. Yo no tengo, o sea, no soy directora. Piensa que eres un artesano, que no eres un artista. Y eso está bien. Los artesanos somos muy bacanes también, así como los artistas. Entonces, una vez que uno está en esa posición de saber cuán importante es en el proceso, pero no más ni menos importante que las otras partes del proceso, creo que el trabajo es mejor. Pienso que se logran mejores historias. Y acto seguido a ese Ubicatex sería concentrarte en el drama. O sea, no pienses que vas a escribir escenas. Cuando yo doy clases de guión, no daba pues clases de guión, era como, no vamos a escribir un guión sino hasta pasada la mitad del semestre. O sea, hold your horses. Primero tienes que investigar, primero tienes que hacer desarrollo de personaje, después vas a escribir esta escena que quieres escribir como muy preciosa, muy difícil, lo que sé yo. Pero primero hay toda esta cuestión dramática que creo que a veces se salta. O sea, hay veces que mucha gente se salta esta etapa de buscar el verdadero drama,
de buscar el conflicto, de encontrar cuál es la voz de los personajes. Claro, sí, como bien decías, no, yo no creo que sea nada del huevo, más bien es algo muy importante de ponerte tierra, ¿no? O sea, como que saber que para escribir guiones necesitas valerte de herramientas, necesitas equivocarte y dejarte equivocar, porque también a veces uno tiene la gran idea y dice, wow, esto va a ser increíble, total lo escribes y dices, no, pero no sirve para nada. Entonces es Claro. súper importante también volcarte al papel y hacerlo, y como dices, tú también me parece muy bonito esta idea de ser artesanos y de tener una técnica y de sentarte a escribir. Y por ahí no te viene la inspiración, pero que te venga, o sea, si viene la inspiración, viene trabajando. Entonces me siento y escribo y escribo y escribo, aunque sea algo que no me guste, pero eventualmente va a salir de eso algo que sí me guste. Y por ahí yo puedo empezar a jalar, por ahí puedo empezar a jalar y a irme por ese lugar. Entonces, más bien me parece súper, súper bueno eso. Y además de estar abierto a la crítica, que eso es algo bien importante. Si es que yo escribo un guión y les digo a mis colegas que lo lean, no es porque quiero que me digan, oh, qué bien, sino porque quiero que le encuentren los huecos para poder solucionar esos huecos antes de comenzar a tratar de rodar un guión que tiene huecos, porque después va a ser problemático durante la producción y va a ser mucho más problemático en postproducción y se va a encontrar todos estos problemas. No es que un guión, no existe un guión perfecto tampoco, ¿no? Pero sí, estar abierto a la crítica, creo que también hay un problema un poquito con la autorreferencialidad en el cine, en el que yo me estoy tratando de escribir a mí misma y a la final estoy escribiendo un guión que es para mis amigos. Sí. Y después digo, no, es que el público no entendió. Eso es problemático porque si vas, o sea, si uno está tratando de escribir, de contar una historia y después de hacer una película que toma todos estos recursos, toda esta gente, todo este proceso, todo este tiempo, para después decir el público no entendió, es como, entonces tal vez no sea que tienes que hacer este tipo de películas, sino otro tipo de películas, un cine más experimental, algo distinto, ¿cierto? Entonces sí, ¿no? Pensar siempre en el proyecto también es bien importante, no pensar en cuán famoso vas a ser o qué sé yo, porque tampoco funciona mucho así. Claro, lo que decía es un poco ponerse al servicio de la historia. Yo creo que igual, o sea, en general todo el equipo de trabajo en el cine debería ponerse al servicio de la historia. Y no, como justamente dices, no al servicio de mi nombre, de mi ego, sino ¿qué necesita esta historia? ¿Cómo puedo aportar? Ya está el guión ahí, pero yo como actriz, ¿cómo aporto? Yo como directora, ¿cómo puedo aportar? Y que crezca la historia. Y al crecer la historia crece todo el crew. Entonces eso es lo bonito también, que es un trabajo en equipo y es colectivo y a veces uno como que se olvida de eso, ¿no? Como que es esta cosa que tiene que quedar, o sea, como que tienes tanta presión también a veces que se te va un poco el norte, en el donde la historia es lo más importante, y al final todos estamos al servicio de la historia. Entonces eso es chévere. Y quería que me cuentes también un poco justamente de los guiones de Ecuador. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Qué fallas ves? ¿Qué aciertos ves también? Pienso que estoy tratando ahora de pensar así como películas ecuatorianas en las que el guionista no sea el director o que durante el proceso de escribir el guion no está el guionista y la verdad es que no todo el mundo. Pienso que lo que sucede es que sí hay sí se pasa por alto esto que estábamos hablando del drama y del conflicto. Y creo que se pasa eso por alto, no necesariamente porque haya una urgencia por rodar, sino porque estos procesos de los que hablábamos antes son tan como largos y son tan dislocados. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una película y necesariamente necesito un guión, pero ¿quién va a escribir el guión si no va a haber un salario, pues, si no voy a poder tener lo que me merezco como guionista? Entonces, comienza por ahí. Y luego, todas estas procesos de fondos y medio que estar a la espera de cuál va a ser el siguiente fondo, de cómo va a ser, de cómo van a ser las bases, que además cada año cambian y son distintas y te piden otras cosas y todo así, bueno, me tengo que inventar y son procesos como que dislocados, entonces no termina de haber cohesión en los guiones. Los guionistas comienzan escribiendo un guión en un año y después lo vuelven a revisar 2 años más tarde. Y durante esos 2 años en los que el proyecto parece que está creciendo, no es que se está haciendo revisiones de los guiones.
Y creo que creo que ese es un problema, y creo que es un problema que no es que se puede resolver solamente con decir, no, ese es como un problema solo de los cineastas, ¿no? No lo es un problema de cómo está pensado, qué es lo que dice la Sol, están felices de cómo están pensados los modelos de producción. Entonces, si están pensados los modelos de producción siguiendo un poco el parámetro de Hollywood, que es completamente diferente, entonces no va a funcionar. Si pensamos en nuevos modelos de producción, tal vez se pueda lograr guiones que están un poco más cohesionados y que siguen un proceso también más riguroso, ¿no? de escritura y de investigación. Claro, y también lo que decía es la autocrítica, ¿no? Yo creo que es importante el separarse un poco de tu guión. A veces es como que fuera mi hijo, mi hija, o que soy yo el guión, entonces lo muestro y me dicen, está feo, y no, soy mala guionista. Entonces, sí creo que es algo importante, justamente, y pongo énfasis en lo que dijiste antes, creo que como guionistas ecuatorianas y ecuatorianos necesitamos tener esa autocrítica, ¿no? Y recibir las críticas no como algo personal, sino como justamente estoy al servicio de la historia. Entonces, no me están criticando a mí, me están ayudando más bien, de hecho, para poder mejorar esta historia y poderla, que el público realmente la disfrute. Entonces, creo que eso es súper importante. Y también tenemos una pregunta de Ana Benítez, que dice que justo, a ver, ¿en qué momento decides que está listo el guión para rodar? ¿En qué momento está listo el guión para rodar? ¿En qué momento decides que el guión estaría listo para rodar? ¿Cómo sabes? Creo que esa no es una decisión del guionista, es una decisión de la producción. Y eso es importante. Y también, eso no hemos tocado hasta ahora, la importancia, y creo que en Ecuador hay un poco de falencia en eso, la importancia de la lectura. No me refiero a la lectura así como voy a poner a leer libros, sino que los productores, que el crew, o sea, todo el mundo tiene que leer. No solamente el guión, sino leer el proyecto. Entonces tenemos que aprender a leer proyectos y aprender a leer guiones. Y lamentablemente hay mucha gente metida en cine que no sabe leer guiones. Entonces es problemático. Yo como guionista, obviamente va a depender de cuánto tiempo he escrito, cuántos borradores hay, pero yo pienso que como guionista yo no le paso a producción un borrador que no sea, que esté menos de la 10ª versión. Porque así como el que hace, o sea, como hay todo este proceso de investigación y de estructuración y de personajes, después al escribir el guión hay que constantemente revisar con autocrítica y con otra gente también. Pero como hay tan pocos buenos lectores, o no hay suficientes buenos lectores, es muy difícil saber cuándo un guión está listo para rodarse, y producciones son los que deberían saber. ¿Qué producción también es el que debería poder decirnos a nosotros como guionistas? Todo esto es lo que se tiene que trabajar todavía en el guión para que se pueda rodar. Entonces, también como respetar más los tiempos, ¿no? Desarrollo, preproducción y todo eso. Y también, de alguna forma, los roles, ¿no? Entonces, saber que también a veces uno piensa en productora como alguien meramente, como que sí, que está en la parte financiera, que está en la parte también de rodaje de campo, de productora, qué sé yo, ejecutiva, pero no en la parte de una productora creativa, que eso también es importante, ¿no? Cómo se involucra también y la relación que un guionista tiene con las productoras, con los productores, con los directores. Entonces, como bien dices, sí, es un poco, de alguna forma, la guionista puede decir, sí, o sea, yo creo que esta versión funciona, pero también depende de todo el crew. Es una decisión, sí. De hecho, debería ser más colectiva esa decisión, yo creo, pero claro, depende de la situación. O con las cabezas, pero la producción es la que debería también poder comunicarse con todas las cabezas de equipos y bueno, esta versión va y esta versión no va. Pero sí, como guionista, yo, porque es una pregunta súper interesante, porque claro, si es que yo estoy trabajando en un guión por años y años y años y no le muestro a nadie, no se va a hacer la peli, y ese guión no va a ser un guión, digamos, va a ser algo que está en mi cajón. Porque tampoco es que se va a publicar como un libro, ¿no? O sea, nunca va a llegar a tener una audiencia o un lector. Y si escribimos, pues... No sé si me escuchan, no, creo que fue la Dani. Ya volví, creo que sí. se me fue el internet, ajá, pero ya volvió. Sí, a mí también se me fue un rato, pero ya estamos aquí. Y a veces pasa eso lo técnico y ya sabemos que en este mundo audiovisual a veces puede fallar eso.
Claro. Pero sí, bueno, lo que decías es importante, ¿no? Como que es un trabajo a la final en equipo y también la última decisión tiene que tomarla el equipo en general y también es importante que se lea. Como dices, a veces yo creo que también los guiones podría escribir un guión 100 años, o sea, mientras dure toda tu vida, porque realmente uno puede seguirle mejorando. Es como infinito, creo que la mejora que uno puede hacer. Entonces también yo creo que igual, o sea, es importantísimo la investigación, las versiones, la rigurosidad, pero también saber soltar y decir, ok, hasta aquí llegó esta peli, hasta aquí ya está viva, ya se siente que te habla, que los personajes están vivos. Vamos a hacerlo, porque si no también te puedes quedar, esa es la otra fase, ¿no? Del perfeccionismo, de que no, o sea, están no sé, la versión 50 y no, todavía no se puede rodar. Entonces, por eso mismo es súper chévere esta idea del trabajo en equipo, ¿no? Porque por ahí puede ser que a una persona que sea guionista sea súper perfeccionista y la productora dice, ya está, o sea, basta, déjalo. Claro. Yo tenía un profesor que nos decía, perfect is the enemy of good. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Porque Sí. es esto que te enganchas y que sigues. Porque eso, cualquier escrito, no sé, bueno, cualquier cosa puede perfeccionarse hasta la eternidad. Y hay otra cosa que quería mencionar, que es esta idea de que el guión o la peli es nuestro bebé. Yo no siento mucho ese apego a mi trabajo. Amo mi trabajo, me encanta escribir, soy muy apasionada de escribir guiones y enseñar a escribir guiones. Pero no, y es algo en lo que yo he estado trabajando, porque yo he tenido críticas a mi trabajo de le falta corazón, le falta corazón. Y yo al comienzo de esa crítica decía, ¿cómo es eso? O sea, no entiendo muy bien por dónde va. Ahora le entiendo bastante bien. Y creo que ese es, por ejemplo, algo que a mí me cuesta hacer, que es involucrarme más con mi trabajo, dejar más de mí misma en mi trabajo, en mi quehacer como guionista. Pero al mismo tiempo sé que tengo que dejarlo hasta ahí. Al mismo tiempo sé también, y puede ser porque estudié en Los Ángeles, en donde después podíamos hacer pitch con mucha gente, y los productores ahí son, o sea, sí te dicen pero de todo, ¿no? Entonces uno también aprende como a poner un espacio ahí, que lo que decías tú no es necesariamente una crítica a mí como persona, sino a este proyecto. Y tal vez es una crítica que está siendo un poco injusta, pero tengo que saber que tampoco es que estoy escribiendo tan bien en este momento, cuando esto hace 12 años que estaba estudiando, ¿no? Y ahora, o sea, y saber que siempre puedo mejorar, pero al mismo tiempo toda la energía, todo el trabajo que yo le esté poniendo a esto llega hasta ahí, y no debería afectarme a mí en un nivel emocional si es que alguien dice, ¿sabes qué? Vi tu película y está mala, o está fea, o no me gusta para nada. Es como, bueno, así pasa. Está bien, me imagino que, o sea, ahorita estoy pensando en gente que hace comida, por ejemplo, ¿no? Entonces hace, yo que sé, un pastel hermoso y riquísimo, y alguien dice, no, está horrible. Bueno, o sea, también pasa esto, ¿no? No todos los gustos son iguales, no todas las personas pensamos de la misma manera. Claro, sí es importante, como bien dices, aceptar las críticas y también críticas constructivas, pero también hay un par de destructivas que vienen a me gusta, es una porquería, ¿y por qué? Y no te dicen nada. Entonces, puede ser que en serio no sabe, y está bien, que no sabe por qué le parece una porquería, pero también me parece chévere que te puedan decir, a ver, no me gustó porque esto no funciona, y sobre todo entre gente que estamos en el medio, ¿no? A mí me parece súper lindo tener este espacio justamente para conversar, para vernos, para hacer autocrítica y también ver las cosas buenas que hacemos, las cosas que están bien. Entonces, quería que me digas, Dani, si quieres, para terminar, quieres decir algo más para como cerrar este encuentro sobre el guión, algo que quieras añadir. Que escribir guiones es hermosísimo, y que yo de verdad, de verdad, yo pienso que todos podemos escribir guiones, pero que es un proceso de aprendizaje, y a veces es un proceso de aprendizaje cuesta arriba, y hay veces que tenemos que sacarnos ciertas estructuras que están en nuestra cabeza, como estas ideas de querer descubrir el agua tibia, o de querer hacer una película completamente loca, pero que al final es un proceso muy, muy gratificante, porque una vez que está hecho lo que tú has escrito, que te imaginaste en esta esquinita de tu cuarto y lo escribiste con una escena, y luego la ves en la tele, es hermosísimo, porque es casi como magia. Es esto que yo me imaginé, que al comienzo eran palabras en un papel. Ahora está ahí,
se ve, se siente, es un proceso, es hermosísimo escribir, es lindísimo y de verdad, yo pienso que todos pueden hacerlo si es que hay disciplina, si es que hay respeto a las reglas, si es que hay autocrítica y si es que siempre pensamos que el proyecto va a ser lo más importante. Qué chévere, muchas gracias. A ver, tal vez tenemos... bueno, nos están felicitando, dice que éxito en todos los proyectos. Pensé que era alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta del público que quieren. Bueno, Ana, ya respondimos tu pregunta. Si hay alguien más que quiera preguntar, algo más. Y para cerrar igual, a ver si alguien se anima a preguntar, quería que nos cuentes un poquito, Dani, sobre tu PhD, esto que me contaste que estás haciendo como un mecanismo para creación de personajes, que me parece muy lindo. Entonces, quisiera tal vez como aclarar un poco esta pregunta de Ana, de cuándo sabes que está listo tu guión. Pienso que uno como guionista, si es que esa es la labor, o sea, no haces nada más que escribir un guion. Yo pienso que tú sabes que tu guión está listo de ley después de que se ha reescrito por lo menos unas 5 veces y cuando ya estás lo suficientemente como sólido, como sientes que el guión está lo suficientemente sólido para que lo lea el peor de tus críticos. Entonces, si el peor de tus críticos es un amigo, si es un colega, si es un profesor, cuando esté listo para que esa persona lo lea, es porque ya está listo para como llevarse a cabo en preproducción o en desarrollo, no necesariamente en producción, porque eso implica otro vuelo, pero ya es como que comienza a vivir el guión solo. De ahí... Sí, Andrea nos pregunta justo, no sé si estás viendo, ¿cómo logras superar tu bloqueo de escritora? Igual creo que esta es una opinión muy popular. Yo no pienso que existe un bloqueo de escritura. Pienso que eso que fue un término creado para poder ser vagos, que puede ser que esté completamente equivocada. Sí me he bloqueado. Bueno, con esto no estoy diciendo que sí, que bestia, que prolífica que soy, me paso escribiendo. Pero yo pienso que es súper importante tener disciplina. Entonces, si yo escribo ficción, escribo cuentos y también escribo guiones. Si es que mi afán es ser escritora y me quiero llamar a mí misma escritora y decir que las demás me llamen escritora, es que tengo que escribir todos los días. Entonces, si es que tengo disciplina y digo voy a escribir 1 hora, 2 horas o 8 horas cada día, voy a escribir. Quizás escriba una página, quizás escriba una oración, quizás escriba 17,000 páginas. Pero eso permite que después de la disciplina eso se vuelva una rutina, así como desayunar, ¿no es cierto? Es como que desayuno todas las mañanas y después es como que desayuno todas las mañanas más o menos a la misma hora y más o menos lo mismo, se vuelve una rutina. Entonces no sucede el bloqueo porque es como que ya está entrenado tu cerebro para crear, para escribir. Entonces pienso que si existe bloqueo es date un mes de verdad escribir todos los días de tal hora a tal hora. Es súper difícil, más todavía en esta vida que tiene tantas distracciones y más si tenemos como 17 trabajos y además vamos a la U y todo lo demás. Y esto es, o sea, de verdad a mí no me gusta decir que doy consejos, pero este sí es un consejo. Yo comencé, de hecho, una página en Instagram de cuentos cortitos justamente para presionarme a escribir, para decir de ley a mis 3 seguidores no les voy a fallar y les voy a dar su cuento diario y escribo un cuento en inglés y un cuento en español, muy, muy cortititos todos los días. Entonces, eso hace que haya esta especie de entrenamiento para como salir del dichoso bloqueo. Y con respecto a lo del PhD, yo estoy haciendo un PhD en literatura en la Universidad de Cincinnati y mi proyecto de tesis es un guión de largometraje que es un poco de ciencia ficción que yo le conté a Elvira y a Elvira le gustó mucho y eso me hace, vamos, dale ahí. Y también voy a escribir una metodología de desarrollo de personajes para guión. No es que no exista, existen algunas, pero yo pienso que sí puedo aportar mi granito de arena en ese aspecto. Qué genial, sí queremos ver tu peli de ciencia ficción. Yo voy a estar primerita y feliz aplaudiendo porque además justamente cuando hablamos con Dani antes,
Ella me preguntó también qué género sería y yo le dije ciencia ficción, antes de que me cuente, no, esto fue después de que me contaste que estabas haciendo esta peli. Entonces, sí, bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Sigan a Dani también. ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes decir? Para después lo vamos a poner, para que te sigan en este Instagram de tus historias cortitas. De mis cuentos cortos, yo soy muy mala para la tecnología, entonces tengo que ver mi celular. Entonces le ponemos minimicro.dani. ¿Cómo, perdón? Minimicro.dani. Minimicro.dani. En la descripción también de este evento pueden verlo, ahí está, si quieren seguir. Y también, Andrea, te invitamos a que hagas también tu proyecto de escritura. Yo creo que eso es muy importante para empezar a hacer músculo. Es como un poco el ejercicio, ¿no? Uno va haciendo músculo y también se va dejando de juzgar, porque yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me he bloqueado es porque me juzgo mucho. Digo, no, esto es una porquería, lo que estoy escribiendo no funciona, y es como, me quedo así bloqueada. Entonces, es importante traerle al juez interno, a la jueza interna, obviamente para escribir bien, pero creo que hay un momento en el que hay que cerrar la puerta y decir fuera de aquí. Y yo escribo y saco lo que sea y después ya le traigo a la jueza para que me diga dónde hice una falta de ortografía, de gramática o no funciona esto, pero sí, yo creo que justamente el escribir y reescribir es lo que te ayuda a irte soltando, ¿no? Y a ver que como dice Dani, que a mí me parece muy bonita esta visión, que es un oficio creativo, pero también artesanal. Y el artesano y la artesana siempre están haciendo, entonces es necesario hacer. Y claro, es más difícil a veces que obviamente filmarlo, llevarlo ya a pantalla, a veces suele ser difícil, pero miren lo que hizo Dani también con la Sol en incubadora. Pueden empezar a hacer también productos chiquitos en internet y probarlos y lanzarlos con su celular. Ahora hay celulares súper buenos, entonces yo creo que también esa experimentación con el público es buena igual. O sea, ahora estamos en un momento histórico en donde realmente se ha hecho muy horizontal la creación de contenido, entonces se puede también ir jugando e ir probando. Sí, inclusive con tu familia, tus amigos, ¿no? O sea, si escribes algo, eso, o sea, saber que te pueden juzgar y saber que el juicio puede ser difícil y duro de afrontar, pero es para que mejore. Y eso, es como hacer pan. Entonces, todas las mañanas voy a escribir un ratito y luego lo que le llaman, pues, bloqueo, se va, porque se vuelve una rutina. Sí, se vuelve un músculo. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Ya te dejamos con tu hijo que está por ahí ya que le cuentes historias. Historias de terror, no me entera. Niños, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y bueno, están invitados al nuestro próximo encuentro, que será el último miércoles de septiembre, entonces esperen para saber quién va a ser nuestra próxima invitada. Gracias, Dani, un gustazo, qué hermoso conocerte también y saber de tu trabajo y de toda tu trayectoria y aprender contigo, porque creo que este espacio para nosotras es muy importante crearlo para aprender juntas, porque más allá uno está tal vez en el camino más adelante o más atrás, todos estamos caminando en este mundo audiovisual con las cosas hermosas y también las cosas difíciles, así que es chévere poderse acompañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les felicito por este espacio, está súper bien, y eso, nos acompañamos todas. Chévere, que estés bien. Chao a todos. Por favor, no me vaya a hacer nada. Ese Guadalupe, cambio, ¿me copia? Mamá, no me dejes solo, que el mundo me va a comer. ¿Y me puede ayudar? Decime que sí. Cumbia colombiana, auténtica. Tanta gente tan mala, cualquier rato me meten bala. Ya viste que no hay dónde ir, ¿verdad? ¡Vamos a salir de esta, cabrón!